Ideas verdes incoloras. Un programa que busca acercarse a figuras del mundo de las letras y de la universidad. Dirigido por estudiantes de Filología Hispánica. Los jueves a las 8 de la tarde de forma quincenal en la 89.0 FM o en radio.usal.es. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Bienvenidos un día más a Ideas Verdes Incoloras, un programa de entrevistas que pretende acercarnos a todas esas personas que eligieron vivir por y para las letras. Desde Radio Usal tenemos la oportunidad de ofrecer este espacio para todos vosotros. Pero antes de que conozcáis al invitado de hoy, os presento al equipo. Luis Pérez. Muy buenas. Ariadna Vergés. Hola, muy buenas. Jaime Ruiz. Hola, ¿qué tal? Marina López. Buenas, Anaya. Pues sin más demora, empezamos. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. En un programa de filología es inevitable hacer referencia a las palabras, y en concreto a las que usamos para designar realidades y no vernos obligados a señalarlas con el dedo. El invitado de hoy nos descubrió el nombre, el sintagma que representa este programa, Ideas Verdes Incoloras, y desde aquí y en primer lugar nuestro agradecimiento. Álvaro Recio Diego es doctor en Filología Hispánica con la tesis La estructura argumental del sintagma nominal en español, defendida a finales de 2015 y dirigida por nuestro querido Julio Borrego. Profesor de nuestra universidad en el Departamento de Lengua Española, todos lo conocemos por su docencia en la asignatura obligatoria de Lingüística Teórica, en la que vivimos un reencuentro con esa X barra que nos dio la bienvenida en la carrera en la Lingüística General de primero. Compagina esta labor con una fecunda carrera académica, alrededor de 20 publicaciones entre artículos, capítulos y libros, a las que debemos sumar su colaboración y trabajo en unos 10 proyectos nacionales e internacionales. Su investigación se centra en la sintaxis formal, la gramática española y la lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas. Hablo en nombre de todo el equipo cuando digo que, sin duda alguna, es uno de los mejores profesores jóvenes de nuestra facultad, y lo demuestra en cada clase con su alto grado de conocimiento y pasión por la materia. Hoy queremos hablar con ese profesor, pero sobre todo con la persona. Bienvenido, Álvaro. Muchísimas gracias por la excelente presentación y por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con vosotros y bueno, compartir también esa otra faceta personal y, por supuesto, también la lingüística en un entorno más distendido. Muchas gracias. El placer es nuestro. Y yo no me quiero detener más, que estoy con muchísimas ganas de hacer esta entrevista. Así que vamos allá con la primera sección. Vamos a conocernos mejor. Muy bien, bueno, pues partimos desde cero. Partimos de las primeras fases del aprendizaje. ¿Cómo es tu desarrollo vital que puede llevarte o inclinarte un poco hacia esta rama de la lingüística? Bueno, a mí siempre me gustó mucho la lengua. Me gustaba mucho la asignatura de lengua. Es verdad que me gustaban también las ciencias, me gustaban las matemáticas, me gustaba la física, pero a mí desde el principio me encantó el análisis sintáctico. Era algo que me apasionaba. Ya en el colegio me encantaba eso de poder analizar, ¿no?, la lengua, poder analizar las estructuras, las oraciones, los sintagmas y ver que todo eso tenía una lógica interna. Y tuve una profesora en el colegio que despertó un poco en mí esa pasión por la sintaxis. Se llamaba Isabel Covaleda, yo estudié aquí en Los Maristas, en Salamanca, y en parte gracias a ella me decidí a estudiar Filología Hispánica. Y decidí estudiar Filología Hispánica
por la sintaxis, es decir, por el análisis sintáctico. Yo quería dedicarme a eso, me gustaba el análisis sintáctico y quería dedicar mi vida a la sintaxis, en el plano de la docencia, pero también en el plano de la investigación. Y lo tuve bastante claro desde el principio, no dudé mucho en qué carrera elegir, la verdad. Wow. Esto es un caso muy concreto. Muy peculiar, ¿verdad? Sí, sí. Incluso en filología se ve muy poco. Claro. Esto. A mí me gustaba la literatura. Yo luego disfruté mucho en la carrera de la parte de la literatura, de las asignaturas de literatura. Y me gustan otras muchas materias. Pero sí, desde luego, yo entré por la sintaxis. Y me hubiera gustado tener incluso más sintaxis todavía en la licenciatura. Luego es verdad que descubrí otras áreas de la lingüística que me encantaron también, pues la fonética y la fonología, la morfología, que al fin y al cabo también es un poco como la sintaxis, la semántica, ¿no? la sociolingüística, pues bueno, al final siempre te llaman la atención otras disciplinas. Pero yo lo tenía muy claro, a mí lo mío era la sintaxis, me quería dedicar a eso. Y luego ya sí que a medida que fueron pasando los años en la carrera y luego posteriormente ya en el doctorado, fue cuando descubrí la gramática generativa. Y fue pues mi segundo gran momento, ¿no? Primero la pasión por la sintaxis en general y luego por la gramática generativa. Yo descubrí la gramática generativa en Chicago, en una estancia que hice allí durante el doctorado. Yo estaba en la Universidad de Illinois y allí había un gran equipo de trabajo del que guardo mucho cariño todavía. Y yo vivía en un barrio del sur de Chicago que se llamaba Hyde Park. Entonces todos los días me cogía el autobús. Y yo puedo decir que aprendí gramática generativa en los autobuses de Chicago, porque me leía los manuales de gramática generativa, los iba repasando, iba haciendo mis árboles sintácticos y era como yo aprendí gramática generativa, yendo luego allí a las clases del máster en la Universidad de Illinois. Y luego hice otra estancia en Londres, en la Universidad de Queen Mary, donde también seguí pues, aprendiendo un poco todas las cuestiones del programa minimista, ya más de los últimos modelos de la gramática generativa. Y bueno, pues eso me llevó un poco la vida hacia el generativismo. Yo no había tenido una formación generativista en Salamanca porque sí nos habían hablado de la X con barra y de algunas nociones, obviamente, del generativismo, pero en realidad fue después, fue ya en la época del doctorado. Cuando sí, me conquistó la gramática generativa y ya cambié todo. Mi tesis doctoral, que iba a tratar sobre el sintagma nominal en un ámbito más tradicional, pues se dirigió de lleno a la gramática generativa, para frustración de Julio, que fue muy respetuoso siempre con que yo me convirtiera en un generativista, porque, bueno, sabéis que el generativismo tiene muchos partidarios, pero también muchos detractores. Y la verdad es que sí, fue así. Y luego, pues, desde que he empezado a dar clase, pues siempre he intentado transmitir un poco esa pasión que yo tuve cuando descubrí el generativismo. También esa frustración, porque a mí me frustraba. Yo cuando empecé a entender la gramática generativa, cuando llegué allí a Chicago y no entendía nada, absolutamente nada, digo, pero si yo estudio filología hispánica, saco buenas notas en gramática, si a mí me encanta esto, y yo no entendía nada, yo de verdad lo pasé fatal. Y luego cuando vas entendiendo cómo funciona todo, dices, esto es apasionante. Y eso es lo que intento en buena medida, pues eso, hacer en las clases, ¿no? Decir, sé que esto es difícil, sé que esto es complejo, pero de verdad es muy bonito y muy, muy interesante. Hasta que ¿tu estancia en Chicago fue la primera vez que estuviste fuera de Salamanca? No, yo cuando terminé la carrera, cuando terminé la licenciatura, estaba cansado de Salamanca. Yo soy de Salamanca, estudié en Salamanca la carrera. De hecho, era el único de los salmantinos de mi grupo de amigos. De hecho, siempre recuerdo con mucho cariño que durante los años de la licenciatura, como todos mis amigos eran de fuera, Carmela, que sabéis que es mi mejor amiga y que conocí durante la carrera, es de Burgos, y bueno, otros amigos eran de Mallorca, de Extremadura, de Zamora, etcétera. Y claro, pues mi casa era la casa de todos. Pues todos cuando querían comer comida casera venían a mi casa, venían a mi casa, y pues eso, pues siempre, todas las semanas había alguien comiendo en casa. Pues cuando no era una persona era otra, porque les apetecía comerse unas lentejas o un cocido, ¿no? Comida casera que no comían en sus pisos de estudiantes. Y en realidad yo acabé muy saturado de Salamanca. Yo cuando terminé la carrera, la licenciatura, odiaba Salamanca. Me parecía una ciudad asfixiante para lo que yo quería. Yo quería salir, vivir en otros sitios. Y aunque había ido mucho a Madrid, porque mi hermano se fue a vivir a Madrid, y bueno, iba bastante a Madrid, pero yo quería salir de Salamanca y salir de España. Y me fui un tiempo a Londres. Lo único que he hecho en mi vida que no ha sido académico. Me fui a Londres a trabajar en un colegio, en el comedor de un colegio, cuidando a niños. Y claro, como yo acababa de estudiar filología hispánica, mis únicas referencias en el currículum eran profesores de la carrera, puse como referencia a Julio Borrego, y esta es una anécdota muy graciosa porque yo eché el currículum en varios colegios, trabajé en un colegio en el barrio de Highgate, en el norte de Londres, y la directora obviamente necesitaba referencias de que yo era una persona que podía trabajar con niños. Pues claro, ¿cómo vas a trabajar con niños si no tienes
cierta experiencia o al menos que podamos tener referencias tuyas. Y le escribieron a Julio Borrego, la directora de ese colegio, preguntándole, oye, este chico, ¿qué tal con niños, no? Y Julio le contestó, y dice, bueno, pues yo no lo conozco con niños. Yo puedo decir que ha sido buen alumno y que no dudo de su capacidad, pero yo con niños no lo conozco. Y estuve trabajando así en un comedor allí, pues cuidando a los niños en el colegio. Es mi experiencia no académica. Y luego ya volví. Luego volví a Salamanca y luego ya me fui de estancia y me volví a reencontrar al volver a Salamanca ya después de las estancias. Sí que aprendí a apreciar la ciudad de Salamanca. Ahora creo que es una ciudad fantástica para tener una familia y para vivir en otros momentos. Yo creo que Salamanca se puede hacer un poco dura a partir de cierta edad, cuando ya has terminado de estudiar y empiezas ahí en esos primeros años. Pero luego es una ciudad fantástica para volver y para establecerte, para tener una familia, una ciudad tranquila, una ciudad manejable, donde puedes ir caminando a todos los sitios. Y al final pues he aprendido a valorar mi ciudad. La desprecié mucho, pero ahora la aprecio bastante. Y hablando de formar una familia, sabemos que hace un año has sido padre. ¿Cómo es esta nueva etapa en tu vida? Pues lo ha cambiado todo, lo ha cambiado todo. Te diría que hay un yo antes de ser padre y un yo desde que he sido padre. Lo ha cambiado todo hasta unos niveles que yo, que estaba deseando ser padre y que, bueno, mi mujer y yo teníamos mucha ilusión por tener un hijo, incluso con toda la ilusión, con toda la expectativa y con toda la preparación, es como un elefante que entra en la habitación y lo destroza todo, ¿no? Y te cambia por completo. No se está preparado. Por mucho que lo pienses, no se está preparado. Pero con mucha ilusión. Es muy duro, es muy duro. Yo cuando me preguntan muchas veces, a veces tiendo a quejarme, ¿no? Decir, pues mira, no duermo, llevo 19, 20 meses ya sin dormir, no duermo nada, ni de día ni de noche. Mi hijo es muy intenso, pero merece la pena porque es precioso. Los momentos bonitos son insuperables. Una sonrisa, el que llegue y te diga papá, quiera jugar contigo. Yo disfruto mucho jugando con él, por ejemplo, me encanta pasar tiempo con él. Quiero ser un padre que está ahí, que está presente, que no renuncia a esa parte de los primeros años de su hijo. Y me ha cambiado por completo, hasta el punto de establecer una diferente jerarquía de prioridades, ¿no? Lo cambia todo. Durante muchos años es verdad que obviamente te centras en la parte académica, laboral, sin descuidar la personal, que nunca hay que descuidarla. Y bueno, pues desde luego la paternidad ha sido un reajuste de prioridades absoluto. Lo prioritario es esto es lo más importante. Todo lo demás es importante, pero viene después. Yo quería preguntarte ahora, uniendo con tu hijo, que claro, tú lo estarás viviendo, de verle en Salamanca crecer. ¿Cómo fue ese Álvaro chiquito descubriendo Salamanca? ¿Cómo fue tu relación en casa, tu relación, pues esos primeros años? Pues bueno, tengo un buen recuerdo de mi infancia. Yo tengo un hermano mayor que me lleva 5 años y bueno, pues tengo varios recuerdos así de mi infancia que se han quedado, ¿no? Muchas veces cuando tendemos a hablar del pasado, pues muchas veces recreamos, ¿no? el pasado, ¿no? A lo mejor nos olvidamos de muchos hechos, pero lo recreamos tanto que tendemos a centrarnos en esos hechos. Y yo recuerdo, por ejemplo, mucho la relación con mi hermano. Yo me llevo muy, muy bien con mi hermano, pese a la diferencia de edad, que bueno, no es habitual que hermanos de tanto tiempo se lleven tan bien. Él es 5 años mayor y él ha sido siempre una gran influencia para mí, desde el principio. Y él ha sido el que me ha introducido en uno de mis grandes hobbies, de mis grandes pasiones, que ha sido la música. Entonces, por ejemplo, él me hizo descubrir el que luego ha acabado siendo mi grupo favorito, que son los Kings, un grupo británico que surgió en los años 60, coetáneos de los Beatles, de los Rolling Stones, pero no tan conocidos, que luego han tenido una trayectoria hasta los años 90. Y yo, por ejemplo, recuerdo todas las noches, como dormíamos en la misma habitación, y en aquella época, claro, no había Spotify, no había Internet, entonces conseguir música era una tarea muy compleja. Y claro, los Kings en particular no los conocía nadie. Y entonces yo recuerdo que él tenía que pedir los discos a una discográfica en Madrid y le iban llegando cada cierto tiempo, pues los iba comprando con sus ahorros. Y todas las noches nos dormíamos escuchando a los Kings y él me contaba historias de los Kings. Me contaba pues historias que en algunos momentos me aburrían y ahora los recuerdo con cariño porque luego me he convertido en un gran fan. Entonces eso es un gran recuerdo de mi infancia. Yo diría que mi infancia estaría marcada por los Kings, por ese grupo de música. Y luego mi adolescencia estaría marcada por otro gran grupo, que son los Beatles. Yo descubrí a los Beatles con 12 años y desde entonces, pues bueno, cuando me da por un tema me obsesiono con un tema, ya sea el generativismo, ya sea los Beatles. Y también como los descubrí fue muy bonito porque estaba mi hermano, estaba yo en la habitación, yo escuché del salón que sonaba una canción. Y esa canción era Twist and Shout, ¿no? De los Beatles.
Entonces me fui al salón y mi hermano acababa de empezar a ver un documental, que era un documental sobre la vida de John Lennon, que se llamaba Imagine. Es un documental que había sacado en VHS de la biblioteca de la Casa de las Conchas. Entonces yo me quedé a verlo completo, el documental entero con él. Me apasionó, hasta el punto de cuando terminó, mi hermano se fue, yo cogí la cinta, la rebobiné y volví a ver el documental entero. Desde entonces iba a la Casa de las Conchas de manera compulsiva a sacar en la fonoteca todos los discos de los Beatles que podía, a leer todos los libros que había sobre los Beatles, sobre John Lennon, sobre Paul McCartney. Y eso pues luego me llevó también a aprender a tocar la guitarra, que también me enseñó mi hermano, y a tener a la música como una parte muy importante de mi vida. Formé un grupo de música, empezamos a dar conciertos y eso también marcó bastante mi adolescencia. ¿Cómo os llamabais? Pues el primer grupo que yo tuve se llamaba Zolder. Fue el primer grupo que yo tuve. Luego he tenido varios grupos, pero el primero de todos era Zolder. Y hacíamos tanto versiones como temas propios. Fue uno de los pocos grupos en los que realmente componíamos canciones. En inglés, porque bueno, pues cuando uno es adolescente y escucha lo que escucha, pues al final te lleva a eso. Pero sí, ese era el primer grupo. No teníamos bajo, éramos 2 guitarras sin batería, porque era muy difícil encontrar bajista. Vaya. Y para de haberlo sabido ahora habría sido Es que tenemos un bajista que es Jaime. Bueno, eso es decir mucho, ¿eh? Ahora no habría sucedido. Claro. Y bueno, pues lo disfruté mucho, desde luego. Me regalaron por Reyes mi primera guitarra eléctrica. Yo había aprendido a tocar la guitarra española y luego ya con la guitarra eléctrica pues formamos el grupo y bueno, dábamos conciertos pues en las fiestas del colegio, en algún bar, todo muy de adolescente, ¿no? Pero lo disfruté mucho. Tengo muy buenos recuerdos de aquello. ¿Alguna marca favorita de guitarra? Bueno, ahora tengo una Epiphone Casino. Es la que tengo, que es una guitarra como muy de blues, pero si me preguntas por mi marca favorita, sin duda sería Rickenbacker. Que es la guitarra que usaban los Beatles en su primera época, que usaban también los Byrds. Luego me encanta el sonido de esa guitarra. Claro, bueno, la pregunta era que si seguías tocando, pero he supuesto que sí por esta respuesta. Prácticamente en toda mi vida he tenido grupos, de una forma o de otra. Y sí, sigo tocando. Luego en la universidad también tuve otro grupo. Luego después de la universidad tuve otro grupo. Ya solo de versiones, ya sí que luego dejamos de hacer temas propios. Y ahora tengo un grupo, y es, yo creo, el grupo con el que más disfruto. Y es un grupo de versiones de los Beatles. Solo hacemos versiones de los Beatles. Y además es un grupo en el que disfruto mucho porque yo soy el único joven. Sí. Los demás son todos mayores, están todos jubilados, tienen 60 y pico años, algunos ya llegan casi a los 70. Hay otro guitarrista que es un poco más joven, tiene 50 y algo. Y bueno, pues me lo paso genial, porque al final es hacer lo que me apasiona, tocar canciones de los Beatles, que hay un amplio repertorio, pero bueno, vamos seleccionando qué canciones nos gustan más y vamos cambiando un poco en cada concierto y ya llevamos un buen número de conciertos, también tocando aquí en Salamanca, en bares, hemos tocado en algún sitio al aire libre también, pero sí, siempre he intentado tener algún grupo. Como dices que durante toda tu vida, desde que empezaste a tocar, has estado en un grupo, entiendo que entonces la iniciativa es tuya, porque para que siempre acabes cayendo en uno... Sí, la verdad es que sí. El primer grupo fue iniciativa mía porque quería formar un grupo, quería tocar la guitarra, quería cantar y luego pues sí, casi siempre sí. Ha habido también por parte de otros amigos iniciativa, un poco conjunta, pero sí, siempre he necesitado un grupo. Como una parte de mi vida tiene que ir hacia eso, necesito tocar, necesito música, ¿no? Necesito interpretar. Y hablando de pasiones, supongo que también la carrera fue una etapa apasionante para ti. No sé si nos podrías contar alguna anécdota o experiencia sobre la carrera en Salamanca. Pues sí, desde luego. Guardo muy buen recuerdo de los años de la carrera, de la universidad. Como os decía antes, yo era el único de Salamanca de mi grupo de amigos. Y como os contaba, pues siempre venían a comer a casa. Entonces, una anécdota muy graciosa fue el día de la graduación. Claro, estaban mis padres y estaba mi madre, que pues era conocida por todos, era como la madre de todos. Claro, la madre de Álvaro, tú eres la madre de Álvaro, ay, qué bien. Claro, la del cocido, la de las lentejas, ay, muchas gracias por cuidar a mi hijo, ay, qué bien, porque con usted se ha sentido... O sea, y claro, mi madre estaba pletórica, como orgullosa, ¿no? Es una anécdota muy divertida. Y otra anécdota muy graciosa también es, yo desde el principio... Hice muy buenas migas con Carmela, nos hicimos muy amigos en la universidad. Carmela Tomé, que es profesora también, como sabéis. Y hemos tenido trayectorias muy paralelas desde que empezamos a estudiar, luego el doctorado y luego
luego también la parte docente. Y los profesores se pensaban que éramos novios. Y nunca llegamos a ser novios, pero todos se pensaban que éramos novios. Y hubo un momento en que un profesor, que era Luis Santos, que era el antiguo director de departamento, catedrático de lingüística, que ya falleció, nos paró un día por la calle, ahí en la Plaza de Naya, y nos dijo: oye, una pregunta, vosotros sois novios, ¿verdad? Y nosotros, no, somos muy buenos amigos. Pero todos lo pensaban así. Si le preguntáis a Julio, a los grandes maestros que tuvimos, Julio Borrego, Emilio Prieto, Pepe Gómez Asencio, todos pensaban que éramos novios, porque siempre estábamos juntos, hacíamos todos los trabajos juntos, estudiábamos juntos. Cuando salían las notas, por ejemplo, claro, antes pensad que las notas no salían en la plataforma, antes teníamos que ir allí al Palacio de Anaya, al lado de Conserjería había un archivador donde ponían las notas con los DNIs. Claro, yo me sabía el de Carmela se sabía el mío, enseguida ha sacado esto otro. Y era siempre la rivalidad un poco también. Bueno, era siempre, nunca hemos sabido llevar muy bien eso, fíjate, eso creo que es muy importante. Creo que en este entorno, no tanto en esos primeros años, sino luego después, ya en la carrera académica e investigadora, creo que es muy difícil mantener es una amistad tan sólida como la que tenemos Carmela y yo. Y creo que ahí lo hemos hecho muy bien. Somos muy buenos amigos. Es una persona esencial en mi vida. Y siempre hemos mantenido la amistad con una rivalidad sana, pero me refiero a las notas, pero nunca de intentar decir siempre nos hemos llevado bien en ese aspecto. Sí, solo a modo de guinda, leeré aquí, ¿no? Colaboraciones académicas con, por ejemplo, Carla Amorós, 2, con Julio Borrego, 7, con Carmela Tomé, 17. Ay, las estadísticas no mienten, está claro que, sin duda, desde la carrera hasta luego toda la parte del doctorado, la parte posterior al doctorado, cuando estuvimos trabajando un tiempo en cursos internacionales, y luego desde nuestras plazas de profesores, siempre ha ido en paralelo. ¿Alguna vez habéis compartido docencia en una asignatura? Sí, hay una asignatura muchas veces, pero la que compartimos, que seguimos compartiendo, es la gramática del máster de enseñanza de español como lengua extranjera. Sí. Que la compartimos Julio Borrego, Carmela Tomé y yo, los 3. Y luego hemos compartido mucha docencia, no tanto reglada, de grado o de máster. De hecho sí, en el máster de Egipto, por ejemplo, el MULS, el que damos todos los años, también compartimos asignatura. Y luego muchos cursos, seminarios, casi todos los viajes académicos que yo he hecho han sido con Carmela. Entonces, cuando hemos ido a Panamá, cuando hemos ido a Egipto, a la República Checa, siempre todas las asignaturas eran compartidas. Y nos coordinamos muy bien. Eso es algo que también intentamos mantener. Tenemos una visión muy parecida de la lingüística e intentamos coordinarnos muy bien en nuestras clases. Y sí, la verdad es que es la persona con la que más a gusto estoy compartiendo asignatura en ese aspecto. ¡Qué bonito! ¿Y cuál crees que es el secreto de una buena amistad? Qué pregunta, muy difícil. Pues desde luego un poco lo que decía antes. A veces saber cuáles son las prioridades, ¿no? Y a veces las prioridades son más humanas que laborales o académicas, aunque puedas tener, ¿no? Por supuesto, buenos amigos del ámbito laboral, académico, pero siempre poner por delante lo humano, ¿no? Y decir, la amistad tiene que prevalecer por delante de todo. Y hay que valorar eso, hay que valorar las relaciones sociales, ¿no? Hay que cuidar mucho a los amigos, creo. Hay que cuidar mucho las amistades. Y yo creo que el secreto es ese, que siempre hemos sido por encima de todo amigos, y nos vemos como amigos. Luego sí, somos colegas académicos, compartimos despacho, compartimos muchas cosas, pero somos amigos. Y ella es, como os decía, pues por ejemplo, fue una de las primeras personas en conocer a mi hijo. Vino al hospital a conocerlo, es como la tita Carmela, ¿no? Es una persona muy cercana, ¿no? Muy íntima. Entonces, si prevalece la amistad por encima de todo, pues se logran superar esas rivalidades, creo yo. Pero no es fácil, no es fácil. En este mundo no es fácil. Yo creo que la gente, muchas personas nos dicen que tienen envidia del tipo de relación que tenemos Carmela y yo, porque, como ella dice, somos un matrimonio académico. Cuando la gente vienen profesores visitantes o vamos de congresos, todo el mundo dice, siempre estáis juntos, ¿no? Es como, ¿no? Carmela y Álvaro. Y es verdad, somos un matrimonio académico, porque nos hemos llevado siempre muy bien. Pues ahí tenéis la maravillosa semblanza biográfica de Álvaro. Palabras como generativismo, como amistad, como música, son las que rodean su vida y ya nos preparan para la siguiente sección. Justifica tu respuesta. No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. Bueno, nos has hablado de que la música es una de tus grandes pasiones, y a mí me gustaría saber si tienes algún otro hobby así desconocido que nos puedas comentar.
Bueno, aparte de la música, me gusta mucho leer. Lo que pasa es que desde que soy padre, mis hobbies han pasado también a otro nivel, porque no tengo tiempo. Y como no duermo, pues no puedo hacer todo lo que hacía antes. Me gusta mucho la lectura. Leo sobre todo ensayo. No leo casi ficción, la verdad. No leo casi novelas, no leo alguna vez, pero leo sobre todo ensayo. Libros de historia. Me gusta mucho la historia, leer libros de historia. Y luego me gusta viajar también. Siempre intentamos todos los veranos, también lo mismo, esto ha cambiado, pero antes de ser padres siempre hacíamos un viaje largo en agosto, mi mujer y yo, y cogíamos el coche y nos recorríamos pues determinadas zonas o países de Europa. Un año fuimos a Italia y fuimos en coche hasta Roma, otro año fuimos a los Balcanes, en coche también desde Salamanca, fuimos a todos los países de la antigua Yugoslavia, recorrimos hasta Albania, bajamos, otro año hemos ido a los países bálticos, bueno, pues siempre hacemos viajes y nos gusta mucho viajar y disfruto mucho viajando, la verdad. ¿Cuál es el viaje que recuerdas con más cariño? También es difícil elegir uno. Te diría por un lado que la luna de miel, por lo que simboliza, ¿no? El viaje de luna de miel que hicimos a Costa Rica. También alquilamos un coche y nos recorrimos todo el país durante 2 semanas. Y luego también me marcó mucho un viaje académico que hicimos también personal, que hicimos Carmela y yo, el primer viaje a Egipto, que hicimos con su marido y con mi mujer, con Pedro y con Paula. Y nos impactó mucho ese primer viaje a Egipto. No habíamos estado nunca en Egipto y íbamos a dar clase por primera vez en el máster que tenemos allí, en el MULT, en la Universidad del Cairo, pero fuimos una semana antes. De hecho, volamos el 1 de enero, justo el 1 de enero, porque allí las clases empezaban en torno al 6-7 de enero. Entonces volamos el 1 de enero y estuvimos una semana haciendo turismo, hicimos el crucero por el Nilo, fuimos hasta Asuán, Luxor, y es un viaje que recuerdo también muy impactante en todo lo que representó. Por la experiencia, ¿no? Por lo que significaba tanto ver esos templos egipcios, ver la historia de Egipto, lo que fue Egipto, ver la gran civilización de la antigüedad, una de las grandes civilizaciones de la antigüedad, ¿no? Ver los templos, ver las pirámides, ¿no? El museo egipcio. Y luego también por la parte más actual, ¿no? De ver una cultura tan distinta, ¿no? Y ver perdernos por las calles. Carmela y yo somos muy atrevidos. Cuando viajamos nos perdemos por las ciudades, paseamos, ¿no? Y siempre nos gusta mucho pues eso, deambular y no tener un destino fijo. Y luego por la parte también académica, porque fue muy bonito vivir Egipto como turista y luego vivirlo como profesor y contrastar un poco las dos visiones. Y fue un viaje que nos gustó mucho, la verdad, también de los que más me marcó. Pero es difícil elegir uno, ¿eh? Podría decirte un montón y no podría. Es muy, muy complicado seleccionar solo uno. ¿Y hay algún tipo de actividad que aborrezcas hacer, que odies? Pues mira, no me gusta nada todo el tema de la construcción y de las reformas. Es algo que detesto bastante. Y en cambio a mi mujer le encanta. O sea, le encanta y además es muy manitas. Ella es la que arregla todo siempre. Y ella, bueno, de verdad es fabulosa. Ella es capaz de, bueno, ella maneja la radial, ella corta tarimas, pone azulejos, es increíble. Y creo que ahí nos complementamos muy bien, porque yo lo detesto. O sea, yo siempre digo la misma broma. Yo hasta que me casé, creo que había ido al Leroy Merlin, Ikea, a estos sitios, pues 1 o 2 veces en mi vida. Y desde que me casé, pues habré ido 200 veces. Porque a ella le gusta mucho ir allí. Y es algo que a mí no me gusta, pero que tengo que hacer. Pero sí, eso es algo que no me gusta. A mí todo lo que sea la construcción, las obras, las reformas, eso es algo que no me gusta más. Soy muy maniático de la limpieza, entonces el hecho de que haya polvo, de que haya... me pone muy nervioso. No me gusta. Eso es algo que detesto. Y antes nos has dicho que no lees libros de ficción, pero sí de historia. Entonces, ¿hay algún personaje que te gustaría conocer de algún periodo concreto de la historia o revivir algún momento de la historia? Qué difícil también. Pues mira, te hablaría de un periodo que creo que es esencial y que muchas veces está muy sujeto a mitos, que es la Edad Media. La Edad Media, muchas veces pensamos en la Edad Media como ese periodo oscuro, ¿no? Donde, bueno, pues entre la antigüedad y el Renacimiento. Y en realidad la Edad Media es apasionante. Es donde se construye básicamente, ¿no? Las sociedades actuales, es donde se construyen los países europeos actualmente, ¿no? Lo que somos, las culturas, las civilizaciones. Entonces, si tuviera que elegir un momento, sería la Edad Media, seguramente, como para vivir eso. Quizá la Baja Edad Media, no tanto la Alta Edad Media, sino la Baja Edad Media, ya a partir del siglo XII, XIII. Un personaje histórico, qué difícil también, qué difícil. No lo sé. O algún personaje de alguna película, no sé si también como afición tienes el cine.
Sí. Me gusta mucho el cine también. Lo mismo. Yo llevo sin ver una película desde hace 20 meses. Creo que habré visto 1 o 2 películas. ¿Por qué? Porque no duermo y porque antes, pues el tiempo dedicado al cine o a ir al cine o a ver películas después de cenar, pues era ese, ¿no? Y ahora pues es tiempo en el que si puedo dormir duermo y si no, pues tengo que atender a mi hijo. Pero personajes de películas, pues mira, te diré una trilogía que también me marcó mucho de películas, que es la trilogía de Before, la trilogía Before Sunset, Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, antes del amanecer, antes del atardecer y antes de la medianoche. Y es una trilogía que me parece que explora de manera sublime lo que es el amor y lo que es una relación de pareja en diferentes momentos. Y los personajes son los mismos en las 3 películas. Son un estadounidense y una francesa que están viajando en tren por Europa y en la primera película se encuentran en Viena. Se encuentran en el tren hacia París y deciden bajarse en Viena, ¿no? Pues se conocen y pasan la noche en Viena. Y además es una película que todo es diálogo, todos son diálogos. Y esa primera película pues refleja lo que es el amor idílico, ¿no? Pues se conocen, pero luego al final, no creo que destripe nada, pero al final pues cada uno sigue su vida y prometen volverse a ver. Y la segunda película, las 3 películas tienen la misma distancia temporal. La primera película creo que es de 2005, la segunda de 2013, la primera es de 1995, la segunda de 2004, la tercera de 2013, es decir, con 9 años de diferencia. Entonces la segunda película, que es antes del atardecer, tiene los mismos protagonistas, los mismos actores, los mismos personajes que se reencuentran en París. Cada uno ha seguido su vida, él se ha casado, ha tenido una familia, ella está en París y va a una presentación de un libro, porque él es escritor, en el que él cuenta la historia de lo que le pasó en Viena en esa primera noche. Y refleja muy bien lo que pudo ser el amor, como el amor cuando se queda en esa fase romántica idílica, ¿no? Como tiendes a idealizarlo, cuando no te enfrentas a la rutina, a los desafíos, ¿no? Que tiene la relación. Y refleja muy bien eso, ¿no? La primera película es como el amor romántico, la segunda es lo que pudo ser y no fue, y al final de la película pues acaban reencontrándose, y la tercera película es mi favorita, que es antes de la medianoche, Before Midnight, y ella están juntos, han formado una familia, se han casado, tienen 2 hijas y están en un viaje por Grecia, y refleja perfectamente lo que ese amor que fue idílico, que fue un amor romántico, que se había quedado en esa idea idealizada en la segunda película de pudo ser esto pero no fue, y tiendo a idealizarlo, pues ya se ha convertido en un amor verdadero, donde ya has tenido que enfrentarte a dificultades, a desafíos, a la rutina, a la paternidad, y con todo lo que eso conlleva, ¿no? De sus momentos difíciles, pero también sus momentos bonitos. Entonces, si pudiera elegir personajes de película, creo que elegiría esos 2, a los protagonistas de esta trilogía de Before. ¿Cuál dirías que es el papel que juega el amor en tu vida? Pues muy importante, el amor en todos los niveles. El amor, por supuesto, hacia mi mujer, ¿no? El amor de pareja, y luego el amor en otros niveles. Ahora, por ejemplo, el amor hacia mi hijo, ¿no? El amor que un padre tiene a un hijo creo que es algo difícil de describir, ¿no? Hay cosas que yo tiendo a ser muy racional y muy científico, si queremos, ¿no? En explicar algunas cuestiones, o en explicarlo todo, pero es verdad que hay cosas que trascienden, ¿no? Esa explicación científica, y creo que el amor sin duda es una de ellas, ¿no? Es muy difícil explicar el amor en términos biológicos o bioquímicos. Se podría hacer, seguramente, pero seguro que entendemos el amor mejor mediante sensaciones, mediante intuiciones. Entonces sí, claro, que tiene un papel muy importante, y un poco también en la idea que comentábamos antes, ¿no? De el amor hacia los amigos, el amor hacia la familia, el amor hacia la pareja, hacia los hijos. Creo que es esencial, ¿no? Que es una de las fuerzas motoras. Bueno, pues yo te quería preguntar, esta es mi pregunta favorita. Un consejo, que nos des un consejo. Has hablado de la vida, has hablado del aspecto académico, y entonces pues puedes abarcar cualquier área que tú quieras. Un consejo que le darías a un alumno o a un joven de hoy. Vale, consejo, por ejemplo, académico, consejo personal, consejo en ambos sentidos. Es el que tú... Lo que yo considere. Lo que tú quieras. Puedes dar varios también. Vale, pues mira, voy a dar un consejo académico y uno más personal. El consejo académico sería, que también puede ser personal en realidad, aprender a gestionar bien las expectativas. Muchas veces en la vida las expectativas juegan un papel decisivo, en que si tenemos unas expectativas muy altas y no se cumplen, pues nos va a generar frustración o dificultades, ¿no?
Y creo que aprender a gestionar eso es importante. Es decir, si yo tengo unas expectativas de que quiero acabar trabajando en esto, quiero acabar siendo esto, y no se cumplen, voy a tener mucha frustración. No digo que no queramos perseguir ese objetivo, que no tengamos que trabajar para esos objetivos, pero aprender a gestionar esa expectativa. Marcarse un objetivo, de decir, ¿qué quiero hacer con mi vida? Quiero en 5 o 10 años, ¿dónde me veo? ¿No? Yo muchas veces hago ese ejercicio de ¿dónde me visualizo? ¿No? Es lo que os diría a los que sois más jóvenes o a los alumnos. ¿Dónde te visualizas dentro de 10 años, 5 años? ¿O qué te visualizas haciendo? Trabajando de profesor, trabajando de investigador en otro ámbito, y en función de ese objetivo intentar orientar, ¿no?, tus decisiones académicas hacia eso. Ese sería un poco el consejo académico. ¿Tú con nuestra edad te visualizabas así? Yo siempre quise ser profesor, siempre. Desde muy pronto me gustaba la sintaxis y, aunque luego lo de la sintaxis vino después, pero desde pequeñito siempre me gustaba mucho la idea de ser profesor. También la parte de ser investigador. De pequeño me gustaban mucho, por ejemplo, las películas de Indiana Jones, ¿no? Y me gustaba mucho esa idea de el profesor que luego es arqueólogo, ¿no? Y que investiga también sobre la historia y demás. Pero sí, la verdad es que siempre lo tuve bastante claro, que quería ser profesor. Y dentro de la parte, digamos, de la condición de profesor universitario, sin duda, disfruto muchísimo más con la docencia que con la investigación. La investigación la disfruto en algunos momentos, pero no en todos. La docencia, la verdad es que me apasiona y es algo que creo que para mí es lo más importante, de hecho, de la universidad. Aunque, por supuesto, la universidad tiene que ser también investigación, pero la función principal de la universidad es la docencia, es transmitir a los alumnos, es despertar esas pasiones, ¿no? Es ver esas caras, ¿no?, cuando explicas ciertos contenidos y ves que estás despertando ese interés, esa vocación. Creo que eso es lo más bonito, sin duda. ¿Qué es lo que más valoraste de tus profesores? Bueno, yo tuve la suerte de tener a los grandes maestros como profesores. Muchos los conocéis, ¿no? Julio Borrego, Emilio Prieto, Pepe Gómez Asencio, Luis Santos. Todos eran los catedráticos con los que yo me formé. Y siempre valoré mucho su humildad. Yo creo que Julio es el ejemplo más claro. Julio, que además es mi maestro, ¿no? Fue mi director de tesis, entonces fue profesor mío en la licenciatura, luego fue director de tesis y luego ha sido colega, compañero. Y es muy bonito, ¿no?, ese cambio de las diferentes etapas. Y desde luego siempre valoré su humildad. Creo que es muy difícil. En el entorno académico es difícil también a veces que no haya un juego de egos, ¿no?, y que no haya una lucha por demostrar que uno es más de lo que es o de venderse también. Y creo que Julio, y mis maestros en general, pero Julio en particular, siempre me enseñó eso, ¿no? Ser bueno a veces implica ser humilde. Y los sabios, los buenos, suelen ser humildes. Y yo creo que esa es una de los mayores aprendizajes que he obtenido de mis profesores. No sé si fue con Noemí que en una pregunta a modo de broma le preguntamos si el departamento de lengua estaba en el Palacio o en Caballerizas, ¿no? Y yo creo que, o sea, la respuesta evidentemente fue Caballerizas, y en línea con lo que acabas de comentar, también se os ve, ¿no? O sea, el departamento de lengua está muy unido, y no es solo también en la relación con Carmela, ¿no? No es solo un aspecto laboral o hago lo académico y después me olvido, sino que es realmente pasión por la enseñanza, pasión por la lengua, pasión por la investigación, y eso se refleja en que salen bien las cosas, ¿no? Claro, yo creo que eso produce buenos resultados, ¿verdad? Es verdad que tenemos muy, muy buen ambiente en general, y creo que todos damos mucha importancia a eso también, a llevarnos bien, y a la docencia, ¿no? A la docencia como un pilar fundamental. Creo que tenemos un grado de filología hispánica que es fantástico, que es fabuloso, que tenemos que mimar como oro en paño, es nuestro gran tesoro, y creo que ese es nuestro principal activo, y en parte funciona bien por los profesores que hay, claro, y por cómo funciona, ¿no? Por la visión que tenemos también de la docencia, todos los profesores. Uh-huh. Y nos queda el segundo consejo. Es verdad, se me había olvidado el segundo consejo, a ver si me acuerdo cuál iba a decir. Bueno, un poco también en la línea de lo que comentaba antes. Aparte de los consejos típicos de vivir el momento, disfrutar, ¿no?, cuando seas joven, que eso me imagino que son consejos típicos, yo incidiría mucho en cuidar las relaciones sociales, ¿no?, lo que comentaba antes, cuidar las amistades, cuidar la familia, porque al final somos seres sociales, no podemos aislarnos, necesitamos ese contacto con otros humanos, y creo que eso hay que nutrirlo, ¿no? Y en particular, ahora que soy padre, también diría que veamos a los niños como algo bonito, es decir, que
que aprendamos de los niños, que estemos junto a niños y que cuando veamos a un niño, aparte de pensar en que nosotros fuimos niños también, ¿no? que tengamos una concepción de la infancia como algo que nos hace mejores personas. O sea, si os dais cuenta, cuando hay un niño presente, un bebé, un niño, tendemos a sacar lo mejor de nosotros, porque, no sé, nos lleva a lo tierno, a nuestra infancia, como tengo que tratarlo bien. Entonces, un consejo sería también ese, sería relaciónate con niños, intenta estar con niños. Si en la familia tienes niños pequeños, juega con ellos, habla con ellos, relaciónate con ellos, disfruta con ellos, porque de verdad es puro placer, es una sensación fantástica. La paternidad tiene una parte negativa, pero, por ejemplo, cuando eres tío o primo, tienes niños pequeños, yo he sido tío antes que padre, y yo con mi sobrina he disfrutado muchísimo, porque claro, disfrutas de lo bueno y no sufres lo malo, porque luego tú te vas a dormir, te vas a tu casa y tienes tu vida, pero cuando quieres jugar... Te vas a dormir, fundamentalmente. Pero cuando quieres jugar pues te vas a jugar con ellos y te los llevas al parque y disfrutas y tal. Y yo, de verdad, podemos disfrutar mucho si nos juntamos con niños, si nos reímos con ellos y jugamos con ellos. De verdad, eso nos hace sacar lo mejor de nosotros mismos. Es un consejo que daría también. Es una pregunta que si no la suelto quizá explote. Entonces, hablando de niños y en tu experiencia personal, periodo crítico, ¿no? Esto era un elefante en la habitación. Pues mira, os voy a confesar una cosa, que va a ser la primera vez que lo confiese en público, solo se lo he dicho a Carmela. Y es que ahora que yo llevo un diario de la adquisición del lenguaje de mi hijo. Voy anotando todo lo que va diciendo, desde los primeros sonidos, ¿no? Los primeros fonemas y las combinaciones silábicas, y ahora ya pues luego las palabras. Ahora ya ha llegado un punto en que ya ha tenido la explosión léxica y ya pues anoto pues más cuestiones generales, no rasgos generales, ¿no? Pues ya combina, ¿no? Pequeñas combinaciones sintácticas de nombre-verbo, ¿no? De pues nene jugar, cosas así. Y admito, fijaos lo que os voy a decir, que ahora viviéndolo en primera persona, desde luego sigo creyendo en el innatismo, sigo creyendo en que hay un componente innato, por supuesto, y yo creo que siempre voy a partir de esa idea, pero estoy descubriendo que la parte de estímulo-respuesta, la parte conductista, la parte de imitación es impresionante, o sea, es impresionante. Y claro, no me extraña que durante tanto tiempo se pensara que los niños aprenden a hablar imitando, porque es que mi hijo es un loro, es decir, cualquier cosa que le dices lo repite y parte de su producción lingüística son cosas que ha oído. Claro, quizá estoy hablando todavía en una fase muy, muy temprana, ¿no? Mi hijo ahora va a cumplir 20 meses. O sea, todavía le queda todo el desarrollo sintáctico, la morfología todavía no lo ha adquirido y le queda pues bastante, ¿no? Pero creo que una de las cuestiones que más me está sorprendiendo es esa, en que hay bastante más imitación de lo que yo pensaba antes de vivirlo en primera persona, aunque por supuesto sigo creyendo, y yo creo que llegarán fases posteriores en las que sí que crea en el innatismo. Con respecto al periodo crítico, pues desde luego, claro, va un poco en esa línea. Creo que la estimulación es fundamental, y cuanto más leo, cuanto más aprendo sobre el tema, sí que veo que hay muchas diferencias en realidad en los estímulos que recibe un niño para que desarrolle el lenguaje de manera más rápida o menos rápida. Es decir, si a un niño pues se le estimula mucho y se le ofrecen estímulos lingüísticos más complejos, ese niño va a tener un desarrollo lingüístico más avanzado. Entonces, sigo creyendo en el innatismo, sigo creyendo en el periodo crítico. Creo que la hipótesis del periodo crítico sería muy difícil de demostrar científicamente, ¿no? Pues tendríamos que hacer experimentos completamente contrarios a la ética, pero sí que le doy más peso del que yo imaginaba a la parte de la imitación. Esto de la imitación, cuidado, porque puede ser peligroso. Cuando yo era pequeña, yo pues escuchaba lo que oía por casa y luego en la calle iba soltando por ahí cosas como Zapatero bueno, Rajoy malo. Entonces, claro. Entonces, no sé si tienes alguna anécdota. Sí, muy reciente además. Claro, yo intento no decir palabrotas delante de mi hijo, pero obviamente se escapan, ¿no? Entonces el otro día, claro, ahora es un loro, literalmente. Fijaos, un bebé, un niño de 20 meses, ¿no? Pues repitiendo todo lo que dices. Y se me escapan a veces palabrotas y se me escapó mierda, y empezó a decir mierda. Le veías diciendo mierda. Y bueno, alguna otra palabrota. Y claro, yo me quedé como, uy, me tengo que controlar más. Yo pensaba que cuando fuera mayor sí me iba a controlar, ¿no? Pues ya con 4 o 5 años, pero no, ya me tengo que empezar a controlar e intentar no decir palabrotas porque me va a imitar, desde luego. Así que sí, esa es una anécdota muy, muy divertida.
Pues vamos ya con la tercera sección, el colofón. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Vale, empezamos el colofón con una pregunta que normalmente pues hacemos a todos los invitados. Y querríamos preguntarte por un libro. Cuéntanos algún libro, coméntanos alguno que sea relevante para ti, que te haya marcado de alguna forma. Puede ser cualquier tipo de libro. Pues mira, te voy a decir un libro de ficción y un libro de no ficción. De ficción te diría que me marcó mucho, me gusta mucho Orwell y me marcó mucho Rebelión en la Granja. Es un libro que leí cuando era pequeño en el colegio y no entendí, obviamente, y luego he releído ya de adulto y es un libro que realmente me marcó mucho y que siempre recomendaría a cualquiera, ¿no? que lo lea, por las reflexiones sobre los ideales y la corrupción de los ideales, ¿no? Y de los abusos de poder. Creo que es un libro muy, muy, muy necesario. Y luego, en cuanto a libros de ensayo, de no ficción, que es lo que más suelo leer, un libro que también me marcó mucho fue un libro de Steven Pinker, que no fue El instinto del lenguaje, sino que fue La tabla rasa. La tabla rasa, que es un libro en el que Pinker pues defiende un poco la idea de la naturaleza humana con esa base de un psicólogo evolutivo como es él, con ese debate entre la biología y la cultura, ¿no? Sobre la naturaleza, la crianza, cuánto de lo que somos es biológico, cuánto es ambiental, es la experiencia. Creo que es un debate que me apasiona y ahora también, una vez más, con mi hijo lo estoy viviendo, ¿no? Cuánto de lo que es, ¿por qué es así? ¿Es porque es genéticamente así? ¿Es porque yo estoy haciendo algo para que sea así? Es algo que de verdad me apasiona. Y en el lenguaje igual, ¿no? Y es un libro que me marcó mucho, un libro en el que reflexiona sobre la idea de la tabla rasa, ¿no? De que cuando nacemos somos una pizarra en blanco y que se va llenando con la experiencia, y él intenta desmontar esa visión empirista de que somos una mente vacía. También él habla del mito del buen salvaje, ¿no? De que cuando nacemos somos inherentemente buenos y luego es la sociedad la que nos corrompe. Él, lo entronca un poco en la psicología evolutiva, que no es todo así. Y luego él habla también de la visión dualista, de lo que él llama el fantasma en la máquina, ¿no? De como si tuviéramos un alma que es independiente de nuestra biología. Y él intenta justificar que al final parte de nuestras acciones y nuestros comportamientos también tienen un sentido biológico evolutivo, ¿no? Es un libro que me marcó mucho en este debate naturaleza-cultura. Sí, es uno que recomendaría también para cualquiera interesado. Impresionante, la verdad. Lo apuntamos a la biblioteca, aparte de la playlist también, con las canciones. Y bueno, y pasamos ahora a un pequeño juego para cambiar un poco el ritmo y que también no haya tensiones. A lo largo de 60 segundos yo voy a lanzarte preguntas de respuesta rápida, sí, no, una palabra, con el objetivo de que respondas lo primero que se te venga a la cabeza. No hay respuesta buena ni mala, esto es como en las encuestas de investigación. Solo hay que ser sincero y lo que tú buenamente quieras responder. Así que ahí Jaime te pone el cronómetro y cuando me diga Jaime empezamos. Acción. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? El teletransporte. Roscón relleno. Sin duda. Receta familiar favorita. El cocido de mi madre. ¿Qué es lo más antiguo que tienes? Pues yo creo que alguna foto familiar de principios del siglo XX. Tienes una empresa de patatas fritas y puedes lanzar al mercado un nuevo sabor. ¿Cuál eliges? Patatas fritas con sabor a pesto, a salsa pesto. Número de la lotería que no va a tocar. Son 5 cifras. El 0000. Vale. Teoría estándar, principios y parámetros o teoría minimista. El programa minimista. ¿El día de Chomsky o la Navidad? La Navidad. ¿Un lugar al que viajar? Ahora. Italia, por ejemplo. Y bueno, tarea de la casa que más odias. Fregar los platos, sin duda. Muy bien. ¿Tienes una jirafa y nadie lo puede saber dónde la escondes? La soltaría en el campo. Yo te voy a hacer una más, si me deja Jaime, ¿me lo Adelante, permites? no, hombre, hay tiempo de sobra. Teoría estándar, principios o parámetros
o teoría minimista? ¿Cuál de las tres? El programa minimista. Me quedaría con el programa minimista, sí. Aunque, desde luego, teoría estándar no. La formación que yo tuve fue más de principios y parámetros, pero sí, me quedaría con el minimismo. Yo quería también, me permito la licencia de lanzar una pregunta. Para un profesor de sintaxis de secundaria, ¿qué consejo le lanzarías? ¿Qué crees tú que debería plantear a sus estudiantes? Bueno, en primer lugar, quiero decir que me encanta la sintaxis de secundaria. Es decir, aunque yo en la facultad explique temas más de generativismo y temas más de cómo funciona esa máquina, ¿no?, sintáctica, a mí me gusta mucho el análisis tradicional taxonómico de analizar y clasificar, ¿no? Eso me gusta. Pero sí que intentaría transmitir la idea de que expliquen o transmitan a sus alumnos que la sintaxis es una máquina. La sintaxis no es algo estático, sino que es algo dinámico y que todos podemos generar sintaxis. Todos tenemos sintaxis. Es una máquina que tenemos ahí y que cualquier secuencia que tú produces en tu día a día es porque has puesto en funcionamiento esa máquina sintáctica. Entonces, que conciban la sintaxis como algo interno, ¿no?, como algo que tienen dentro, igual que cuando estudian, ¿no? Como dice Ignacio Bosque, cuando estudian el corazón, pues saben que tienen un corazón; cuando estudian el sistema digestivo, saben que tienen un estómago, un hígado; pues cuando estudian las subordinadas sustantivas, que sepan que es que ellos constantemente están produciendo subordinadas sustantivas, ¿no? Transmitir la idea de que la sintaxis está dentro de cada uno, ¿no? Es como una máquina que tenemos ahí en nuestra mente. Bueno, quizá por si algún profesor de secundaria o alguien interesado en sintaxis nos estuviera escuchando, podrías hacer promoción de la última publicación con Julio, Carmela y... Pues mira, es un libro que hemos disfrutado mucho. Hemos disfrutado mucho haciendo, porque realmente a nosotros nos gusta mucho la divulgación. Tanto a Julio como a Carmela y a mí, a Lorena también, la otra autora, siempre nos ha gustado la divulgación. Y este tipo de obras, ¿no?, que son didácticas o divulgativas. Y es un libro que realmente nos ha sido muy cómodo, porque eran como dudas sintácticas. Es un libro de dudas sintácticas sobre la oración subordinada. Y en vez de plantear pues una gramática tradicional de la subordinación, pues hemos hecho 80 dudas que suelen tener los profesores y los alumnos de secundaria. Y nos las hemos repartido, cada uno ha elegido las que más les interesaba, y bueno, pues son dudas, algunas más sencillas, ¿no?, como cómo se analiza Eva quiere venir, ¿no?, pues si venir tiene sujeto o no, y algunas bastante complejas, algunas fichas nos han vuelto locos, ¿no? Por ejemplo, se hizo construir un palacio, ¿cómo se analiza eso?, ¿no? Y cómo se analiza, además, hemos intentado mantener esa visión taxonomista de la secundaria, que creo que de verdad no hay que despreciar. Yo siempre digo, la parte descriptiva, estructuralista, es necesaria, no hay que prescindir de ella. Lo que pasa es que, si queremos una teoría del lenguaje, tenemos que ir más allá, ¿no?, a lo explicativo. Pero esa parte es esencial. Y hemos intentado ofrecer análisis taxonómicos, conforme a lo que se hace en bachillerato, para secuencias que no suelen recibir ese tipo de análisis, como por ejemplo las condicionales, las concesivas, las comparativas, ¿no? Cómo se analiza, tiene más libros que tú. Ese que tú qué es, ¿no? Pues, incluso las correlativas. Cuanto más estudies, más aprenderás. Ofrecer un análisis taxonómico clásico, incluso mojándonos a veces, contradiciendo la doctrina académica, ¿no?, para darle a los profesores esas herramientas de, bueno, pues si tú tienes que analizar esto, creemos que esta sería una buena solución. Y creemos que es un libro, además, que, tal y como está planteado, puede ser muy útil, porque cada duda tiene una respuesta breve, una respuesta razonada, luego tenemos reflexiones o recomendaciones para el aula, qué dice la doctrina académica, las obras de las academias, y alguna reflexión posterior que puede ser interesante para esa duda. ¿Crees que se debería de enseñar la teoría de la X con barra en la sintaxis de secundaria, aunque sea de manera simplificada? Buena pregunta. No sé si lo explicaría al nivel de la X con barra. Quizás sí que explicaría que hay distintos niveles de los complementos con respecto al núcleo, de los elementos dentro de un sintagma, que al final es la X con barra sin hablar de X con barra. No llevaría nociones como sintagma determinante o sintagmas más complejos a la secundaria en absoluto. Seguiría con los sintagmas léxicos. Pero sí que quizá enseñaría un poco que no es lo mismo en un sintagma nominal como la mesa de madera, que no están al mismo nivel, la y de madera, sino que la está en un nivel un poco distinto porque se une a mesa de madera y de madera se une a mesa. Sin hablar de X con barra, sin hablar de eso, sino un poco hablar de la fusión, ¿no?, de cómo se van combinando las piezas y cómo hay algunos elementos jerárquicamente superiores a otros. Simplemente eso. A lo mejor eso sí que lo introduciría. Y hablando de generativismo,
¿Tú cómo viviste este año la falsa muerte de Chomsky? Pues la viví, sorprendido al principio porque, pues bueno, todo esto la noticia se difundió en un grupo que tenemos varios profesores de la facultad y pues empezaron a compartir la muerte de Chomsky y claro, pues al principio pues siempre piensas, bueno, será verdad, ¿no? Entonces intenté contrastarlo y fui a Twitter y vi que, por ejemplo, Pinker había dado sus condolencias y dije, bueno, pues mira, si Pinker ha dado sus condolencias es que realmente ha fallecido. Habrá pasado, por lo menos. Porque no creo que Pinker se sume a un bulo o algo así, ¿no? Y luego, pues nada, cuando vi que no, pues con alegría, ¿no? Como que bien. Podemos seguir hablando del lingüista más importante vivo, ¿no? Y luego ya tendría que cambiar un poco las clases y decir, bueno, pues el lingüista ya no vivo, pero bueno, sí, con esa... A ver, con pena en ese momento, ¿no? Porque al final, pues... se habría ido uno de los grandes, pero bueno, de momento pues ahí sigue, ¿no? Dicen las lenguas que tienes una foto de Chomsky en tu despacho, ¿es cierto? No, es con Pinker, no es con Chomsky. Me hubiera encantado conocer a Chomsky, pero no he tenido la oportunidad de conocerle. Cuando estuve de estancia en Londres, en Queen Mary, justo yo me fui y al mes siguiente fue Chomsky allí a dar unas charlas y me dio mucha rabia porque no lo pude conocer. Pero en cambio sí que pude conocer a Pinker. Lo conocí en Madrid, en la presentación de uno de sus libros, y en el Ateneo de Madrid. Y bueno, fui para verle a él, para ver un poco también la presentación del libro. Y luego sí que me acerqué a él y ya le hablé, le dije que era lingüista, que me gustó mucho el instinto del lenguaje, pero que había leído otras obras suyas. Y sí que tuve ahí un intercambio con él y nos hicimos una foto, que es la que tengo en el despacho, una foto con Pinker. Sí. Qué guay. A modo de anécdota graciosa, con esto de la muerte falsa de Chomsky, en una de las asignaturas del máster había que hacer una presentación y uno de los temas era precisamente Noam Chomsky y entonces no recuerdo, la chica que lo presentó puso el típico paréntesis con las fechas de vida del autor, ¿no? Entonces ponía Noam Chomsky, entre paréntesis 1928-2024, segundo paréntesis 2024 y espacio en blanco. Muy bueno. Sabéis que yo le escribí un correo hace unos años, quisimos invitarle aquí a la Universidad de Salamanca y yo le mandé un correo, pensando que obviamente no iba a contestar. Y Chomsky pues tendría por aquel entonces ya 88, 89 años. Ahora ya no sé cuántos tiene, pues estará ya cerca de los 100. 95, ¿no? Claro. Pues tendría 89 o así, cuando yo le escribí. Y le escribí para invitarle, ¿no? Le dije, pues mira, además le escribí yo, que era un profesor más joven. Bueno, creo que todavía no soy profesor veterano, pero era más joven de lo que soy ahora. Porque me habían dicho que suele ser muy receptivo con los jóvenes, ¿no? Con profesores jóvenes, con estudiantes. Entonces le escribí para invitarle. Y me contestó, le hablé además del Brocense, ¿no? De la Universidad de Salamanca, porque él había leído mucho el Brocense y tal, y me contestó, me hizo muchísima ilusión, claro. Y me hizo mucha gracia porque me dijo que muchas gracias por la invitación, pero que no podía, dice, porque al menos durante un año o dos, me dijo, ya tengo la agenda ocupada. Y digo, fíjate, tiene 88 años y ya tiene la agenda ocupada de viajes transatlánticos durante al menos un año o dos. Hacía planes como si tuviera 30 años, ¿no? Pero sí, me hizo mucha ilusión, claro. Ojalá hubiera podido venir, habría sido genial. Bueno, y ya para terminar, queríamos, bueno, como tradición en el programa, tenemos, básicamente que te trasladamos la pregunta de nuestra anterior invitada, en este caso Paqui Noguerol, y es la siguiente. ¿A qué persona viva te gustaría en la cátedra que sea, en la universidad que sea, o en una conferencia, escuchar, o mejor todavía, tomarte un café o una cerveza con ella? Y vale de cualquier parte del mundo. Vale, pues ahí también creo que lo tengo claro. Elegiría a Jonathan Haidt, que es un psicólogo, un profesor de psicología de la Universidad de Nueva York, que ha tratado mucho cuestiones sobre la psicología de la moralidad y de los juicios morales, de cómo nuestros juicios morales son muchas veces intuitivos más que racionales, y un poco esa lucha también entre la razón y la intuición. Como muchas veces cuando tenemos una opinión sobre una cuestión moral, ética, política, religiosa, lo primero que sale es la intuición, ¿no? Es el instinto. Y luego ya la razón va a justificar esa intuición, ¿no? Él hace una analogía creo que es muy transparente con el elefante y el jinete. Él dice, el elefante es la intuición y el jinete es la razón. Entonces tú cuando tomas una decisión, sobre todo una decisión de tipo moral, ético, es intuitiva, es puramente intuitiva.
es el elefante. El elefante va en esa dirección. Y luego el jinete lo que hace es justificarte esa decisión que has tomado. Y creo, eso me hizo entender muchas de las cuestiones ideológicas de la actualidad, bueno, en general, ¿no? De discrepancias políticas, religiosas, éticas, como en realidad pensamos que somos racionales, pero no somos tan racionales. Y él tiene una teoría de los fundamentos morales muy interesante. Y luego también ha trabajado mucho en sus obras más recientes la transformación, como se titula uno de sus libros, la transformación de la mente moderna, ¿no? Cómo la influencia de la tecnología, de las redes sociales, ha cambiado mucho la mente de los adolescentes, ¿no? Y cómo eso está produciendo cambios que muchas veces son negativos pese a los grandes avances que ha supuesto. Y también ha tratado temas de la crianza sobreprotectora, de cómo eso no prepara a los futuros niños para ser adultos autónomos. Entonces creo que aborda un poco todos los temas que me interesan, tanto académicos como personales, y creo que sería con quien me encantaría tomarme un café o asistir a una conferencia o poder charlar. Jonathan Haidt. Y lanza tú una pregunta para el siguiente invitado. Pues os decía que me gusta mucho la historia. Entonces, en parte he respondido ya a esta pregunta, pero me gustaría saber qué diría el siguiente invitado. Si pudieras viajar en el tiempo a un momento y a un lugar, ¿qué momento elegirías? ¿Qué momento histórico elegirías? ¿Y qué lugar elegirías? ¿Y por qué? Claro. Muy bueno. Pues dejamos esta pregunta en el aire para el próximo invitado, que no sabemos quién es, invitada. Y pues nada, te damos las gracias por haber venido. Un auténtico placer. A mí se me ha pasado volando, yo creo que a todos igual, y hemos disfrutado mucho. A mí también un placer. El placer ha sido mío. De verdad, muchas gracias por la invitación y por estas iniciativas, por ese título tan maravilloso como es Ideas Verdes Incoloras, que viene además de la sintaxis generativa. Así que seguid haciendo esto porque es fabuloso. Muchas gracias por descubrirnos el título. Un placer también. Pues nada, nos quedamos ya... hemos llegado al final, así que nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram, nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify, en Radio Sal también, que para eso estamos aquí. Y muchas gracias a Radio Sal por permitirnos grabar el programa y cedernos el espacio. Y por parte de todo el equipo, muchas buenas y gramaticales gracias, como decimos siempre. Y nos quedamos con la canción del invitado, que es de The Kings, Waterloo Sunset. Dirty old river, must you keep rolling, flowing into the night. People so busy, make me feel dizzy. Taxi lights shine so bright, but I don't need no friend as long as I gaze on Waterloo sunset. I am in paradise. Every day I look at the world from my window, but chilly, chilly is the evening time. Waterloo sunset time. Waterloo sunset time. Terry meets Julie, Waterloo Station, every Friday night. But I am so lazy, don't want to wander, I stay at home at night. But I don't feel afraid as long as I gaze on Waterloo sunset. I am in paradise. Every day I look at the world from my window, but chilly, chilly is the evening time. Waterloo sunset's fine. Waterloo sunset's fine. Millions of people swarming like flies round Waterloo underground. But Terry and Julie cross over the river where they feel safe and sound. And they don't need no friend
Ideas verdes incoloras. The guy whose feet are too Un programa que busca acercarse a figuras del mundo de las letras y de la universidad. Dirigido por estudiantes de Filología Hispánica. Los jueves a las 8 de la tarde de forma quincenal en la 89.0 FM o en radio.usal.es. And I said I didn't like the way he got things done.